llegó a mis manos un paquete que contenía sustancias húmicas líquidas y un antecedente de investigación sobre las mismas, realizada esta investigación en Europa. Todavía aquí en México, en 1988, esto no se utilizaba. La investigación se refería al efecto directo de las sustancias húmicas en la agricultura. Ya están ustedes viendo la primera transparencia, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Vamos el día de hoy a agotar este tema, donde veremos en qué consisten las sustancias húmicas. Miren ustedes, todo esto viene como un antecedente de lo que es un suelo ideal, donde la fracción sólida del suelo, aquí representado por el 50%, estamos considerando en este 50% un 5% de materia orgánica, y esto ya es mucho. No obstante, ese 5% de materia orgánica ya se nota al ser clasificado este 5% dentro de con las tablas que vamos a tener todos para poder trabajar y saber de manera cuantitativa cómo estamos en el suelo, no solamente cualitativa. Sabremos que en ese instante este es un suelo muy rico en materia orgánica. Eso significa que esa materia orgánica tiene un impacto muy fuerte en la fertilidad física, en la fertilidad biológica y en la fertilidad química. Esto es lo que sabíamos hasta este año de 1988-1989. En cuanto a lo que son las sustancias húmicas, como vamos a ver a continuación, esta materia orgánica, la que nos da el laboratorio como dato de materia orgánica del suelo, en su mayor proporción son sustancias húmicas. Es la mayor proporción de la materia orgánica del suelo. Sustancias húmicas o simplemente humus. La mayor parte, humus. No obstante, nosotros lo vamos a seguir denominando como sustancias húmicas. La coloración que aquí le puse, estos dos colores, desde el café hasta el oscuro, hasta el negro, se relaciona precisamente con la coloración natural de las sustancias húmicas y es la que da el color oscuro al horizonte superficial del suelo, donde se acumula la materia orgánica 0,20, 0,25 y seguimos escarbando, da cambios a tonos muy claros. Ya la materia orgánica en el horizonte del suelo no se distribuye homogéneamente. 20, 25 centímetros es donde está la materia orgánica del suelo y la coloración oscura se refiere a las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas. La otra parte, el otro 25%, 30%, que detecta el laboratorio como materia orgánica, son los microorganismos más compuestos orgánicos simples. Me refiero, las sustancias húmicas, como vamos a ver a continuación, son moléculas orgánicas muy complejas. Al decir aquí que el otro 30% está constituido por moléculas orgánicas simples, incluye aminoácidos, incluye azúcares, incluye sobre todo esos dos aminoácidos y azúcares que son detectados como materia orgánica del suelo. No incluye
la materia orgánica que nos da el laboratorio a los residuos vegetales. Eso todavía no es materia orgánica del suelo. Son simplemente residuos de cosecha que no han sido transformados. Por lo tanto, en resumen, cuando hablamos de materia orgánica, hablamos fundamentalmente de sustancias húmicas. Es el motivo de la clase del día de hoy. ¿Qué son las sustancias húmicas? Las sustancias húmicas, como decíamos hace un momento, son moléculas orgánicas muy grandotas, de elevado peso molecular, de base aromática. Pero lo que nos interesa para manejarlo en adelante es que es el almacén del nitrógeno del suelo. Este dato del 5%, anótelo en su libreta de nutrición de cultivos, de nutrición vegetal, nutrición de cultivos. Anótenla, por favor, porque lo vamos a utilizar este dato. ¿Y cuál es la importancia de haber señalado que es una molécula de base aromática y de elevado peso molecular? Son dos la importancia. Primeramente, despejemos qué es esto de base aromática. De base aromática significa estos hexágonos. Estos hexágonos que afortunadamente se formaron a partir de los residuos orgánicos que llegan al suelo y se unieron para construir una molécula de sustancias húmicas. Y esa base aromática, ese anillos aromáticos, es lo que le da la estabilidad a la materia orgánica en el suelo. Esa estabilidad es la que protege la materia orgánica del suelo del ataque microbiano fuerte. Es la que permite que un suelo esté siendo cultivado por mucho tiempo y siga teniendo materia orgánica, no obstante que no agreguemos abonos orgánicos. La naturaleza entonces se protegió ante la falta de visión del humano en cuanto a que no está en la posición de agregar abonos orgánicos. ¿Cuántos agricultores siembran maíz y se llevan los residuos de cosecha y no regresan abono orgánico al terreno? Eso la naturaleza dijo, esto va a suceder, por tanto vamos a proteger la materia orgánica del suelo con esas bases aromáticas que permiten que los microorganismos se acerquen poco, son solamente algunos especializados, pero debe de haberlos porque de aquí es de donde sale el nitrógeno. Aquí está el nitrógeno. Es de donde sale para la nutrición de las plantas. Este nitrógeno no es aprovechado por la planta. Este nitrógeno tiene que ser transformado en amonio y nitratos. Afortunadamente, les decía yo, esa transformación es lenta. Afortunadamente para el siguiente ciclo. Es lenta. Entonces, en eso consiste base aromática y almacén del nitrógeno en el suelo. Elevado peso molecular. Esto va a ser necesario considerarlo cuando estemos hablando del efecto directo de las sustancias húmicas en las plantas, es decir, de las plantas se los coman. Allí hablaremos del peso molecular, pero de por sí es enorme. La celulosa, que es una fibra de carbohidratos, puede llegar a pesar hasta 100,000. Las sustancias húmicas hasta 10 millones, es decir, 100 veces más. Son moléculas, por lo tanto, muy grandotas. Asimismo, las sustancias húmicas son de tamaño y comportamiento coloidal como las arcillas. Y si a eso le sumamos que tiene una gran cantidad de grupos funcionales, es gracias a estas dos situaciones donde radica el gran impacto que tiene la materia orgánica en la fertilidad física, en la fertilidad química y en la fertilidad biológica de un suelo. Entonces decíamos de tamaño y comportamiento coloidal y una gran cantidad de grupos funcionales. Los grupos funcionales son estos. COOH, carboxilos. Son estos fenólicos y alcohólicos. Son estos. Todos estos grupos funcionales
que tienen la posibilidad de disociar su hidrógeno. Aquí sale un hidrógeno, cada uno de ellos, y como el hidrógeno es carga positiva, queda cargada toda la superficie de las sustancias únicas con cargas negativas. Cargas negativas en una concentración mucho más intensa que la mejor arcilla, que las arcillas más poderosas como son las arcillas del 2S1, como la modborrionita. La materia orgánica, peso a peso, es mucho más potente que la mejor arcilla en cuanto a generar cargas negativas y por lo tanto capacidad de retención de humedad, capacidad de intercambio catiónico y todo lo que eso le confiere al suelo. Asimismo, las sustancias húmicas, les decía yo, en virtud de esas cargas, tienen la capacidad de retención de humedad. Capacidad de retención de humedad que lo sitúa en un gran polímero hidrofílico, tiene afinidad por el agua. Mucho más fuerte que las arcillas. De tal forma que puede retener hasta 7 veces su volumen en agua. Imaginen ustedes esta característica de la materia orgánica en un suelo arenoso sería apreciada, muy apreciada. Porque un suelo arenoso, a falta de arcillas, la materia orgánica deberá estar supliendo esa falta de arcillas. Esto no es tan importante en un suelo arcilloso como los vertisoles del Bajío. Ahí no es tan importante, porque los vertisoles del Bajío, los suelos arcillosos, son arcillosos a partir del 40% base peso de todo el suelo es arcilla, mientras que la materia orgánica apenas si llega al 3-4%. Entonces no puede competir un 40, 50, 60% que tienen de arcillas los vertisoles para esta característica de absorción de humedad. Igualmente para la otra característica de intercambio catiónico, que es esta, muy necesaria en los suelos arenosos, pero en los suelos arcillosos ya no es así que digamos trascendente. Entonces, en los suelos arcillosos, ¿en qué le auxilia la materia orgánica? En otro ámbito. En los suelos arenosos, en lo que hemos estado mencionando. Entonces, esto lo vamos a tratar. La capacidad de intercambio catiónico lo tenemos que llevar cuando estemos discutiendo potasio, calcio y magnesio. Y veremos en ese momento los errores en que se incurren en la interpretación de los análisis de suelos, sobre todo para con calcio. En ese momento lo señalaremos cuando estemos en ese aspecto. Solamente decir o solamente recordar que la contribución de la materia orgánica y las sustancias húmicas, pues las sustancias húmicas, su contribución es enorme. De tal forma que sumando todo lo que hace, son sustancias orgánicas muy activas en el suelo. Eso lo vieron en edafología. Lo que vamos a ver el día de hoy, que la planta son poderosos bioestimulantes. Son las sustancias húmicas. El día de hoy vamos a orientarlo en cuanto a su aspecto bioestimulante. Posiblemente diremos algo del suelo que conviene señalar porque está relacionado con la nutrición. Las sustancias húmicas que podemos encontrar en la tienda de agroquímicos son fundamentalmente dos: ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Y la coloración que cada uno de ellos le imprime al suelo está en ese orden. Aquí quizás me exageré con este color para los ácidos fúlvicos. Está muy claro, ¿no? No, deje ponerlo un poquito más oscuro, porque si no van a pensar que va a ser así de claro y luego van a decir, ¿y de dónde agarra el color oscuro? Deje poner un poquito más oscuro. Ahí está. Ya sí, ya no está tan clarito. Y aquí están, luego le siguen los ácidos súmicos y luego las suminas, esas son totalmente oscuras. La sumatoria de todos los tres es el color oscuro que ven ustedes en el suelo. De todos estos cuatro
fracciones de las sustancias ómicas que extraemos del suelo, extraemos de las compostas, que extraemos de la turba pit moss o extraemos de la leonardita. Solamente dos son comercialmente viables: ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Por ejemplo, adiós. Por ejemplo, Axifer, de la empresa Cifatec. Estuve trabajando recientemente con ellos, me refiero en cursos de capacitación, porque tenían precisamente esto que vamos a estar haciendo grandote. Este material, ¿alcanzan ustedes a leer algo? ¿Qué es lo que tiene este producto? Dice que contiene ácidos fúlvicos, agua y compuestos relacionados. ¿Y cuánto tiene de ácidos fúlvicos líquidos? Es líquido, acá hasta arriba, mira. ¿Cuánto tiene de ácidos fúlvicos? 27. 22%. 27 es 27. 27.75%. Exactamente. Y así cada empresa les ofrecerá sus sustancias húmicas. Solamente recordar que del tema que vamos a tratar el día de hoy, ustedes van a buscar sobre todo ácidos fúlvicos, por lo que vamos a decir más adelante. Entonces son los dos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, los que podemos manejar de forma comercial y pura, es los extractados. ¿De dónde los extractamos o cómo es que se forman esas sustancias húmicas? Esto es conveniente mencionarlo, el origen de esas sustancias húmicas. Es conveniente mencionarlo porque se menciona, se dice, se estima que las empresas están abatiendo la extracción de sustancias húmicas de origen natural de un material que se llama leonardita. Se está acabando. Le seguiría el pit moss, pero el pit moss resulta más atractivo venderlo como sustrato para almácigos. Allá le sacan más precio. Le seguiría, por lo tanto, la composta, pero las compostas que hacemos son compostas sencillas, 3, 4, 5 meses. Son muy sencillas en cuanto a su concentración de sustancias húmicas. Entonces, si queremos sustituir a la leonardita con una composta que hagamos, necesariamente necesitamos dejarla más tiempo trabajando, madurando los microorganismos. Los microorganismos son los encargados. Son los encargados de transformar el residuo orgánico que llega al suelo, que son, por ejemplo, todo lo que llega en las selvas y en los bosques, los pastizales, todo eso que se va quedando son residuos orgánicos. O cuando estemos adicionando abono orgánico, ya una composta, ya una gallinaza, ya un estiércol maduro. Inmediatamente que llega al suelo, vamos a tratarlo en el suelo, pero esto puede suceder en una composta, lo podemos orientar hacia donde queramos, y está sucediendo donde se producen el pit moss o turbas y las leonarditas. Cuando llega al suelo, el residuo orgánico o el abono orgánico, los microorganismos se reúnen en asamblea. Quien dirige el asunto les dice, ha llegado este material. ¿Quién lo desea? Lo analizan y dicen, mira, una parte de este material, como lo estamos viendo, se puede ir para la mineralización, donde las bacterias son protagonistas y su misión es reducir a la mínima expresión el carbono que está en los carbohidratos, proteínas, grasas, a CO2 asimilable por las plantas. Reducir a su mínima expresión el nitrógeno que está en las proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, a su mínima expresión, que son amonio aprovechable por las plantas. Esto le llamamos transformar todo lo que es orgánico en forma mineral, que es lo que la planta come. Y otra parte de los microorganismos dicen, a mí me dejan esta otra parte para
realizar mi actividad que sé hacer, que se llama formación de sustancias húmicas, humificación. De lo que estamos hablando el día de hoy es este mecanismo, humificación. Un buen abono orgánico deberá tener balanceado ambos procesos porque son simultáneos y excluyentes. Se excluye el uno al otro. Es decir, un nitrógeno de una proteína o llega a NH4 o llega a sustancias húmicas aquí. Aquí está. Aquí está. No puede estar en las dos partes. O llega a NH4 para que la planta coma o llega a la estructuración de las sustancias húmicas de donde saldrá de forma paulatina a NH4. Pero es otra cosa. No es la misma velocidad de un abono orgánico. Estamos hablando en este momento de humificación. Cualquier residuo orgánico en cualquier ambiente va a tender a formar sustancias húmicas. Va a ser más o va a ser menos en función de la naturaleza del residuo orgánico, pero siempre que llegue algo orgánico al suelo, los hongos y actinomycetos van a analizarlo y a decir, esto es para nosotros, porque tenemos la capacidad de aprovechar lo que trae, y aquí son ejemplos de hongos y actinomycetos, que tenemos la capacidad para comernos una molécula sencilla, por ejemplo, azúcar. Una azúcar sencilla, fructosa, sacarosa, y transformarlo en un compuesto aromático, ese hexágono que vimos anteriormente. Transformarlo en eso, nosotros tenemos esa capacidad para de una azúcar sencilla llegar a formar esto y aparte comenzar a unirlos en moléculas cada vez más grandotas y construir las sustancias húmicas. Eso es lo que los hongos y actinomycetos son especialistas. Ustedes nada más lo que tienen que hacer es llevar un abono orgánico y ya los microorganismos del suelo se encargarán de repartirlo según la naturaleza del abono orgánico que ustedes han llevado. Bien, es de este último, Leonardita, que podemos conceptualizarlo como una composta añejada por los siglos de los siglos. Ese es un carbón de millones de años. Están agotando. Esta es la fuente principal, leonardita, de las sustancias húmicas que estamos utilizando actualmente en la agricultura, como es el que vimos hace un momento. Bien, entonces se va a acabar. Por ejemplo, esta leonardita, dijo la industria, se las dejo a ustedes que manejan harinas de roca, porque la concentración de ácidos húmicos totales, vean ustedes, tienen 11.47. No, la industria quiere del 60 a 70% arriba, para que sea económicamente viable y nos puedan vender un litro de sustancias húmicas en 80, 90, 100 pesos. Si tiene menos como esto, es muy caro el litro extraerlo. Se lo dejamos para que lo manejen como harina de roca. Esta es la leonardita. ¿Y por qué tiene tan poquito de sustancias húmicas? Porque esta roca, este carbón, está en un proceso de fosilización muy avanzado. ¿Qué sucede cuando se fosiliza un material? Que hay una sustitución de lo que tenemos nosotros por otro de lo que hay mucho en la naturaleza y se transforma en un fósil. ¿Alguien lo sabe? Digo, para ver si me están haciendo caso. Por ejemplo, García González. Sí, profe. Ayer tuviste problemas para conectarte, Jack Tally. Sí, es que ha estado lloviendo aquí, pero aparentemente ya hoy está tranquilo el clima. Y no había ni red, ni la 4G para usar mis datos, ni internet.
Muy bien, Yactali, ya que estás con nosotros, aprovechemos, porque las lluvias no se han acabado. Al rato te puede llegar otro periodo de lluvia. ¿Has escuchado eso de la fosilización? ¿Qué es lo que se sustituye para que considerar que se transforma en un fósil de orgánico a mineral? A este ya está en proceso de ser más mineral que orgánico. Esto provino de residuos vegetales que se fueron poco a poco madurando en esos ambientes que son húmedos, de gran aporte vegetal, como son los bosques nórdicos, y poco a poco, con el clima bajo, los microorganismos van trabajando a su ritmo, pero como aquí los dejamos siglos, pues sí, aquí terminan su tarea, pero después la naturaleza hace una transformación. Ven ustedes la cantidad que tiene de sílice. ¿Qué es lo que sustituye el resto vegetal para transformarlo en mineral? A esta roca, ya para decir, es un carbón. Entonces, Yactali, ¿has escuchado eso? No, profe, la verdad no sé qué No es. A ver, proceso vamos sea. a ver. Ahí va, vamos, no te preocupes, está con nosotros también Yaris Bet. Ahora es el día de los nombres únicos. No los he escuchado en otra parte más que aquí. Yaris Bet, ¿estás con nosotros? Sí, profe, hola, buenos días. Buen día. ¿Has escuchado cuál es el proceso? No, profe, no, tampoco, es que no entiendo bien en qué, Sí. bueno, ¿a qué se refiere? Sí, tú dejas un material en la naturaleza, lo dejas madurando, 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 y después se transforma en roca. Ujú. Material orgánico se transforma en roca. ¿Qué es lo que se sustituye? ¿Qué es lo que llega y qué es lo que sale de ese material orgánico para transformarse en roca mineral? Pues podría ser la humedad. La humedad es necesaria para que se realice eso porque es por actividad microbiana toda la transformación. Mm, ay, no, profe, no sabría decirle. Bueno, estoy pensando. Claro. Pero no te preocupes porque está con nosotros Irazoque. No, pero Irazoque no es nombre, ¿verdad? Es un apellido. Está con nosotros Mérida Irazoque. Alexis, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Buen día. ¿Tú qué A sabes ver, de eso? ¿mande? ¿De qué sabes de eso? De que un vegetal dejado en el suelo se puede transformar en una roca. ¿Qué sucede? En una roca, Ajá. pues no sé si se compacten o se transformen algunos elementos minerales. No sé pues que se hagan más concretos, algo así para darle mayor rigidez. A lo mejor también se mezcla con otros sustancias que no sean materia orgánica, no sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Y vamos a sumar lo que diga Yajaira. Jefa, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué puede decirnos, Yajaira? Eh, ¿Podría ser la carbonatación, profe? No, no es la carbonatación. Pero a lo mejor estás diciendo algo expresado para un proceso que no estamos imaginando. A ver, otro. ¿Qué es lo que entiendes por ese proceso, oye? Cuando dices carbonatación, ¿a qué Eh, te refieres? Cuando se reemplaza un compuesto, restos orgánicos por calcita. No, no, para terminar nada más está con nosotros Slavy. Son nombres especiales porque les digo, no los había escuchado. Los del día de hoy. Slavy, ¿sí estás con nosotros? Ay, hola, profe. Buen ¿Sí día. se escucha? Buen Claro que día. sí. Pues así que yo sepa, no, pero acabo de buscar.
La verdad no sé qué tan correcto sea. Perdón. Dice que al irse descomponiendo, por así decir, los huesos o desechos, estos pueden ir siendo enterrados y cubiertos por sedimentos como arena o el tipo de suelo que haya. ¿Cierto? Estos sedimentos son producto de la erosión o el desgaste de las rocas que haya. Dicen apartado que los minerales como el sílice que se encontraban formando parte de los sedimentos fueron disueltos por el agua, ya sea de lluvia o de alguna fuente cercana. Y al evaporarse esta agua, los minerales se precipitan en los huecos, ya sea del tejido del tejido del organismo, se podría decir. Exactamente. Y eso es lo que lleva a la preservación. Exactamente, eso es una sustitución del carbono por el sílice. Entonces, aquí en este caso, este residuo vegetal antes era de carbono, ya es más de sílice. De silicio, pues. Esto no le interesa a la industria, entonces nos lo deja como harina de roca. Bien, entonces tenemos que, dentro de poco tiempo, formar una supercomposta para ser la base de la extracción de sustancias húmicas y poder seguir con esto, con el uso de sustancias húmicas, 27.75%. Estas sustancias húmicas, decíamos, son o tienen efecto en el suelo, pero lo que nos interesa hoy es el efecto en la planta. Solamente habíamos comentado que íbamos a decir algo sobre el efecto en el suelo que pocas veces tomamos en cuenta y se refiere a esto. El efecto en el suelo se refiere a esta primera parte. A esa primera parte. Las sustancias húmicas participan en la estructuración del suelo. Un suelo estructurado quiere decir que las partículas arena, limo y arcilla ya no están sueltas, ya no es polvo, sino tienen una estructura que permite que cuando llueve o rieguen, el suelo se moje y drene el exceso de agua y permita que el espacio poroso se restablezca y habrá aireación. Eso es lo que está aquí anotado. Aireación. Entonces, las sustancias húmicas tienen que ver con la aireación de las raíces. Este problema es frecuente que falte la oxigenación de las raíces, entonces faltará un gran macronutrimento esencial. Cuando hablamos de la atmósfera parte aérea, no hay limitaciones. ¿Cuánto tiene de oxígeno el aire en la parte aérea? ¿Está con nosotros Karina? Karina, ¿estás ahí? Manifiéstate, por favor. Sí, profe. Buen día. Buenos días. El aire que estamos respirando, ¿cuánto tiene de oxígeno, Karina? No sé, 30%, no, más, ¿no? No, ya está un poquito alto. Como 20. Exactamente, tiene 21%. Este aire, entonces nunca se le va a acabar el oxígeno en la parte aérea, por lo tanto las hojas siguen respirando de manera normal. El problema es el del suelo. Las raíces también quisieran tener la atmósfera del suelo con 21% de oxígeno, pero hay condiciones donde no formamos una buena estructura, está tu suelo compactado, está o acaba de llover y por compactación, por la falta de estructuración del suelo se encharca, todo el espacio poroso es eliminado y por lo tanto las raíces están asfixiándose. Ese es el nutrimento que decíamos 17-18, el 17 de los 18 que complementa y que se establece como limitante
para los altos rendimientos. Ese es un problema en suelos compactados, ese es un problema en los suelos donde llueve mucho y permanece inundado por mucho tiempo, que no son drenados de manera efectiva, por falta de una buena estructuración, donde las sustancias húmicas tienen mucho que ver. Ese problema de la compactación es el problema número 1 físico de los suelos agrícolas. Ese es el problema número 1. El piso de arado en muchos suelos conduce a la compactación, como los suelos de Chapingo. Los suelos de Chapingo están compactados. Están compactados y les decimos, prepárese para una buena siembra. Entra la maquinaria, los discos, y solamente mueven 10 centímetros. Eso no sirve. Sirve para germinar, pero para establecer las raíces, no. Vamos a ver en este curso que esa condición del establecimiento de las raíces debe ser observada, debe ser practicada si queremos una buena nutrición. Una buena nutrición, queremos un buen sistema de raíces funcionando en toda su capacidad. Esto lo impide. Entonces necesitamos, si queremos entrar a la liga de los altos rendimientos, eliminar la compactación, promover la estructuración para que no se vuelva a compactar tan fácilmente, con materia orgánica, con las sustancias húmicas, como aquí se ve. Esto que está aquí abajo, esta molécula, ya lo hemos dicho, son las sustancias húmicas. Sustancias húmicas. Todo esto. Las sustancias húmicas, por su tamaño coloidal, participan con las arcillas. Las sustancias húmicas, por su gran superficie específica, pueden ser el punto de aglomeración de las arcillas, porque no pueden estar sueltas. No pueden estar sueltas polvo porque llega el viento y se lo llevaría. Necesitan estar estructurados. Y es aquí donde el puente para que pueda unirse una arcilla con una sustancia húmica, si los dos tienen cargas negativas, sería el M. Ese es el puente M, calcio. Sería el calcio por las características que tiene este elemento, que ustedes me la van a decir en este momento. Veamos la participación de Pedro Juan. ¿Estás ahí, Pedro Juan? Sí, profe, dígame. Pedro Juan, estamos viendo que necesitamos estructurar un suelo, es decir, reunir a la arena, limo y arcilla y todo en alguna forma, cuando menos o deseablemente granular. Para eso necesitamos alguien que neutralice las cargas. Ya tenemos el punto de congregación, que son las sustancias húmicas, pero tiene carga negativa. La arcilla tiene carga negativa y se repelerían. ¿Y quién es el puente de unión? Es esto, M. Y lo logra ese M, que es el calcio, que es lo mejorcito, que es lo que estamos buscando, por su carga. Dígame, ¿cuál es la carga eléctrica del calcio, del ion calcio? Para anotarla aquí. La carga del calcio es 2. 2 y positivo o negativo. Ajá. ¿Cuál de los dos? ¿Negativo o positivo? Positivo. Gracias, ciertamente. Esta característica del tamaño iónico del ion calcio más su doble carga hace posible que neutralice de manera efectiva las cargas negativas que se van presentando en la arcilla y las cargas negativas que se van presentando, y los amarra la arcilla con una materia orgánica. Una arcilla estará por arriba, otra arcilla estará por enfrente, una arcilla estará por atrás del fondo, una arcilla estará por un lado, por el otro lado, una arcilla estará abajo, y irá conformando una estructura granular que permitirá que cuando el suelo es mojado, ya sea por la lluvia, no se desbarate esa estructura granular, que es la que hacemos cuando pasamos nuestros discos, barbechamos y rastreamos, dejamos gránulos
pero si eso no tienen sustancias húmicas y calcio que los congregue, ese gránulo se romperá con la humedad. No queremos que quede estable y que se humedezca, que el exceso de agua sea eliminado. Y de esa manera estaremos posibilitando que crear un medio como el que está aquí para que la planta se establezca, primeramente para que germine la semilla. Pero si lo tenemos como la semilla, si no tiene una buena aireación, se pudre. Las raíces, si no tienen una buena aireación, no crecen, no desempeñan su función. Y podrá estar así como el que estamos viendo aquí. Lo que queremos es que quede así. Y no solamente al principio, cuando las raíces están pequeñas, sino durante todo el ciclo de crecimiento de un cultivo. Entonces, ahí está las sustancias húmicas y el calcio. Eso es lo que quería mencionarles. Donde el oxígeno puede fallar y puede limitar para los altos rendimientos. Me imagino que en muchos lugares del trópico, donde se supone como que tienen mucha agua y mucha temperatura, el maíz estaría feliz, pero hay dos condiciones que lo superan. Los distritos de riego que están en las regiones áridas y semiáridas, que son más productivas en maíz, por, primeramente, cuántos días encharcados hay o saturado está el suelo en las regiones tropicales. El número de días que está saturado el suelo, las raíces están detenidas en su actividad, si no es que comienzan a morir. Asimismo, cuántos días están nublados en el trópico, no, eso no le gusta mucho al maíz. En cambio, en las regiones áridas y semiáridas, eso no sucede. El maíz está soleado, no hay tantos días que esté el suelo saturado, se controla el riego y en ese sentido es más productivo el maíz bajo estas circunstancias. Bien, nutrimentos esenciales. Volvamos ahora sí a lo que habíamos dicho. Estamos proveyendo o conociendo las sustancias nutritivas de nuestros cultivos. Ya vimos dos ejemplos de elementos químicos útiles, el silicio y el selenio. Ahora vamos a iniciar el estudio de las sustancias orgánicas fisiológicamente activas. Ya lo vimos a través del suelo en cuanto a el oxígeno. Ese sería el papel más importante que desempeñaría el oxígeno, la oxigenación, las sustancias húmicas, la materia orgánica en los suelos arcillosos. ¿Quién de ustedes es el bajío para que no me deje mentir de cómo se pone un suelo cuando recién lo riegan? Cuando llueve mucho. Yo, profe. Nombre y apellido. Martínez Mora Reyes. Martínez Mora. Muy bien, Martínez. ¿Eres paisano? ¿De qué parte? De Guanajuato. De Irapuato. Irapuato. Estás casi en el corazón del Bajío. Yo estoy en el norte de Guanajuato, allá por León, a un lado de León, en San Felipe. ¿Tú conoces los vertisoles del Bajío? ¿Tú sabes, has entrado a algún terreno cuando está recién humedecido, recién llueve? ¿Qué sucede con tus zapatos en los vertisoles? Sí, profe, pues cuando acaban de regar, pues si pisa en lo mojado, pues a lo mejor sí se hunde un buen cacho. Y ahí te queda el zapato. Sí, ahí se queda. Ahí se queda el zapato, no puede entrar nadie ni la maquinaria en esas circunstancias, ¿eh? Entonces queremos que se desaloje rápido, que drene rápido, entonces necesitamos incrementar la materia orgánica de un vertisol para que esto suceda. Esa es la contribución de la materia orgánica y al desalojar, el cultivo que esté allí no tendrá muchos días sin recibir oxigenación y sus raíces, por lo tanto, estarán trabajando de manera efectiva. Ese es uno de los efectos de las sustancias húmicas, pero el que me interesa hoy es el efecto directo de estas sustancias húmicas en los cultivos. Eso es lo que veremos a continuación y lo que seguiremos viendo la próxima clase. Primeramente, el efecto depende del origen de las sustancias húmicas. Si viene de la leonardita, si viene de un peat moss, si viene de una composta o si es las sustancias húmicas del suelo. De la leonardita tenemos que extraerlo, tenemos que conocer cómo se extrae. Hay cultivos que responden mucho más fuerte que otros.
De alguna manera, yo supongo que esos cultivos que sí responden fuertemente, sus ascendientes se pusieron en contacto con las sustancias húmicas por mucho más tiempo, de tal manera que al tenerlas todos los días en la solución nutritiva del suelo, las sustancias húmicas, algún día se decidieron a probarlas. Y dijeron, bueno, eso está aquí, no lo hemos probado, probémoslo. Y poco a poco se fue acostumbrando una planta a saber qué hacer con las sustancias húmicas en el interior de la misma. Es decir, incorporarla al metabolismo. Y algunas de ellas entonces lo incorporaron de manera más efectiva que otras. Entonces responden de manera mucho más fuerte al efecto bioestimulante. Eso es obvio, ¿no? Como los humanos. Algunos responden al bioestimulante cafeína más fuerte que otros. A algunas personas la cafeína no les hace nada, a otras personas no los deja dormir. Cada ser responde de diferente manera al bioestimulante. Podemos aplicar los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos al suelo. Al suelo, ¿cuál sería estos? ¿Por qué pongo de mayor tamaño este? Porque es el que mayor impacto va a tener en el interior de la planta, los ácidos fúlvicos. Los ácidos húmicos se quedarían en el suelo a menos de que al llegar al suelo, el microorganismo lo parta en 2, 3 para hacerlo más pequeño y la planta se lo pueda comer, se lo pueda absorber. Lo podemos aplicar en todas estas vías, todas las vías. Una vez, lo primero que tiene que suceder para que tenga un impacto directo en la planta es la absorción por la raíz. Y si lo aplicamos por la foliar, por la hoja. Este proceso de absorción es diferente al de un ion, aunque es similar al principio. ¿Eso no lo habíamos visto ya con ustedes? ¿O lo vimos con el silicio? Esta figura. ¿Recuerdan esta figura en el silicio? Lo vimos con el silicio. Sí, profe. Sí. Si yo me acordaba algo de ustedes y esta figura, pues vuelve a suceder con las sustancias húmicas. Nada más que es un poquito más difícil por el tamaño. Cuando hablamos de un ion, ya sea catión o anión, no tiene dificultad en acceder. Directamente atraviesa la membrana y luego después se va célula por célula, por los plasmodesmos hasta desembocar, primeramente nutriendo la raíz, pero después desemboca en el xilema para llevarlo a la parte aérea. Esa es la función de la raíz. O se va por toda la pared celular, toda la solución nutritiva del suelo conteniendo silicio y sustancias húmicas, nitrógeno, nitratos, fosfatos, potasio, calcio, magnesio, todo ello. La pared celular es relativamente libre. Es, decíamos, la mesa a partir de la cual va a comer la planta. Porque al pasar por aquí la solución nutritiva y lleva un nitrógeno, dice la membrana, aquí necesito nitrógeno, para adentro. Yo me encargo de redistribuirlo posteriormente para llevarlo a el xilema. Claro, primeramente se surte esa célula con su nitrógeno y después lo redistribuye. O aquí pasa un potasio y dice la célula, un potasio va para adentro. Se realiza la absorción nutrimental una vez que se pone en contacto ese nitrógeno y ese potasio con la membrana. Así también lo hacen los silicios. Hablábamos de las acuaporinas, los conductos de la membrana a través de los cuales se realiza la absorción del silicio. Cada nutrimento tiene algunos transportadores del exterior al interior. El silicio los tiene, ya están descubiertos, el nitrógeno los tiene, los nitratos y los amonios los tiene, los fosfatos y el potasio los tiene. Por eso se les digo que se dificulta ya cuando tenemos sustancias húmicas. Las sustancias húmicas
comparados con los iones, son moléculas grandototas. En ocasiones no alcanzan a librar la pared celular. Las fibras de la pared celular, ¿de qué están hechas? Esta es una pregunta para Juan Ortiz Lariz. ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Buen día, tú eres Lariz. Buenos días. Hace un rato no te mencioné como nombre especial, ese tampoco lo había escuchado. ¿Hay algo especial en este grupo que tiene nombres que no había escuchado anteriormente? Decíamos que las sustancias úmicas, los nutrimentos, se pueden desplazar por la raíz, en este caso la raíz o por la hoja, mediante dos vías. Apoplasto, cuando es por pura pared celular, hasta llegar al endodermis. Y simplasto, cuando es de célula en célula. Aquí el pelo absorbente lo absorbió en el caso de la raíz de manera rápida. Acá no, aquí lo dejó pasar en la membrana. Pero decíamos, en el caso de las sustancias úmicas hay un problema, que no lo tienen los iones por su tamaño. Las sustancias úmicas tienen que pasar aquí también, porque aquí todavía hay una pared, aunque inmediatamente entre la célula, pero previamente hay una pared. Acá son muchas paredes, tienen que aquí con mayor razón se va a quedar en el camino algunas moléculas grandototas, porque los orificios que dejan las fibras de la pared celular no lo permiten. Es en ese caso un tamiz. Pero decíamos, ¿de qué están hechas esas fibras, Lariz, de la pared celular? ¿De qué están hechas las paredes celulares de las plantas? ¿De celulosa? Esos, claro que sí, celulosas y semicelulosas, esos grandes carbohidratos son fibras. Ustedes las pueden observar, las fibras de celulosa, cuando comienzan a desmenuzar una servilleta. Aquí se ven las fibras. Se pueden también dar cuenta de que tiene orificios. Si ustedes le ponen encima una gota de agua, aparte de que es absorbida lateralmente, también deja pasar la gota de agua con todo lo que lleve disuelto, porque el tamaño de las fibras que hay aquí, las celulosas, el tamaño de los orificios que da el enrejado de las fibras, no permite para los iones. Pero si le ponen un agua que tenga algo en suspensión, como es una sustancia úmica, no va a pasar. No va a pasar acá, se va a quedar encima. Entonces las fibras de celulosas y semicelulosas dejan pasar todos los iones, pero algunos compuestos orgánicos ya más grandotes ya no. Entonces el primer obstáculo es que se quede en la pared celular. Las sustancias úmicas porque están grandotas. Entonces los que tienen posibilidades son los ácidos fúlvicos. Por eso es que yo les decía que son los que puse más grandotes, porque su participación es más fuerte en el tema que nos ocupa, en el efecto directo de las sustancias úmicas en la planta como poderosos bioestimulantes. Entonces, algunas moléculas de ácidos fúlvicos, por ser más pequeños, van a librarla, o que logró un ácido fúlvico ser desbaratado un poquito más, entonces con mayor razón logra librar ese primer obstáculo y posteriormente la membrana celular. Pues la membrana celular, para poder accederse una molécula orgánica tan grande, pues tiene que abrir la boca muy grande, cada membrana. No está hecho para eso. Son transportadores específicos para los nutrimentos. Entonces, ¿cómo va a absorber una membrana? Una sustancia úmica, pues lo hace, posiblemente, como por fagocitosis, como lo hacen las células, los organismos unicelulares, pero lo hace. ¿De qué lo hace? Lo hace. Ese tema precisamente de cómo lo hace fue un tema que llevó a una discusión en un curso que estábamos impartiendo en Ecuador en cuanto al efecto de los bioestimulantes
de que puede absorber compuestos orgánicos, obviamente que lo hace. Ejemplo, sin poder o sin la necesidad de hacerlo con los ácidos fúlvicos. En el interior de la planta hay sitios donde se producen los reguladores de crecimiento y luego salen de esas células hacia otra parte de la planta donde esos reguladores de crecimiento tienen efecto. ¿Dónde se producen las auxinas en las plantas? Vamos a solicitar la participación de José Hugo. ¿Estás ahí, José Hugo? José Hugo García. José Hugo, manifiéstate a la 1, a las 2 y a las 3. No anda José Hugo. Diana Sofía. Diana Sofía Gómez Rodríguez, ¿estás ahí? Manifiéstate. Sí, profe, buenos días. Buen día, Diana Sofía. ¿Estás allí? Entonces, hice una pregunta, ¿te acuerdas de ella? Sí, que en dónde se encuentran las auxinas. ¿Dónde se producen y ¿En la dónde planta? actúan? ¿En qué parte de la planta se producen y en qué parte de la planta actúan? Las auxinas. Pues son reguladores del crecimiento, pero no sé si se ubican en los meristemos. No. No. O sea, sí se ubican ahí, pero ¿dónde se producen? En una parte de la planta, en lo general, y ¿dónde es donde tienen mayor influencia? En otra parte de la planta. Asimismo, las citoquininas, ¿dónde se producen y dónde actúan? ¿Por qué razones así no sé exactamente? ¿Por qué no se producen en el sitio donde deben de trabajar? En el caso de las auxinas, porque van dejando también su influencia en el transcurso. Se producen en la parte aérea para poder trasladarse hacia las raíces y tienen influencia en el enraizamiento, pero en el camino se pueden ir dando órdenes en cuanto a los brotes laterales. En fin, en este caso, lo que debemos de destacar que son moléculas orgánicas que se producen en alguna parte de la planta, entonces salen, para salir de esa parte de la planta, tienen que atravesar membranas, trasladarse al floema, vía floema, recorrer la planta y trasladarse a la raíz de las auxinas, donde tienen que ser absorbidas por las células, como decías tú, los meristemos, donde tendrán su influencia. Entonces, debe haber salida y entrada de moléculas orgánicas. Esa es la manera como se respondió a esa pregunta de alguien que sabía nutrición. Estábamos dando nutrición en Ecuador. Entonces, nada más lo hice volver a lo que sucede en el interior de la planta. Hay un traslado de energías de un lado para de energías de sustancias orgánicas de un lado para otro. Hay azúcares que salen de la hoja para irse a los sitios de almacenamiento, de consumo. Puede ser un fruto, puede ser una raíz, los meristemos de todas partes, puede ser una papa, puede ser una zanahoria, puede ser el tallo de la caña de azúcar, etc. Muy bien. Entonces es absorbido. Una vez que es absorbido las sustancias húmicas, ácidos fúlvicos sobre todo, se insertan al metabolismo de la planta. ¿Cómo es posible que suceda esto? Es aquí donde yo les decía, la planta ya tenía antecedentes de qué son y cómo trabajar con ellas. Antecedentes que se han creado a través de la evolución de los antecesores de esas plantas, de los ascendientes de esas plantas. Y entonces simplemente llega y despiertan genes
Desde aquí llegué, entonces vamos a echar a andar esta reacción de manera mucho más rápida. Vamos a provocar esto otro. Por ejemplo, puede promover la mayor cantidad de formación de clorofila, puede proteger también, por lo tanto, acelerando la fotosíntesis en lo general. También puede promover la construcción de proteínas, y entre estas son enzimas que van a construir clorofila o proteínas que son en las membranas celulares, sitios transportadores, entonces mejorará la absorción nutrimental y así. ¿Cómo le hizo? No es que no hayamos nosotros inventado. No, simplemente descubrimos que así era y lo utilizamos ahora aplicándoselo foliarmente a las plantas. Y así vemos que desempeña una gran cantidad de funciones, como todas las que están aquí. Todas estas. Nosotros tuvimos oportunidad en aquellos tiempos de 1988, tuvimos oportunidad de ver algunas de las que están aquí. Por ejemplo, la estimulación de las raíces, esa es una de ellas que sí la vimos muy bien. En los medios que teníamos allá en 1988-89, eso lo vimos muy bien. Las raíces pues se ven. No podíamos ver actividad enzimática, no teníamos en esos momentos capacidad para hacer eso. Vimos también que mejoró la absorción y transporte de nutrimentos. Vimos también que, ¿qué otra cosa vimos? Que le promueve resistencia a las enfermedades. Y obviamente que lo que vimos más es que se incrementan los rendimientos bajo condiciones de estrés. ¿Qué les parece? Eso lo vimos desde 1988. Por ejemplo, entonces, la primera parte. Mejora la germinación de las semillas y el mayor desarrollo de las raíces desde el principio, y por lo tanto, para que esto suceda, debemos de adicionarle las sustancias ómicas a la semilla para avanzar a la semilla, que queden así un poquito de color oscuro, que son el color de las sustancias ómicas. El color oscuro. Esto lleva, como en este caso, a promover un mayor sistema radical, sobre todo pelos absorbentes. Miren ustedes pelo absorbente. Comparado con esta raíz, esta no se le ve casi nada. Sí está crecida, pero esta también está crecida, pero ven ustedes todo lo que le rodea. Una promoción del enraizamiento y sobre todo de los pelos absorbentes, lo cual significa que incrementará la velocidad de la absorción nutrimental y mejorará la eficiencia de los nutrimentos del suelo y los nutrimentos que nosotros manejemos en los fertilizantes químicos. Este es uno de los primeros efectos. Esto que está aquí reportado en la literatura lo obtuvimos nosotros con semillas de jitomate. Remojábamos las semillas de jitomate por 15 minutos. Aquí está uno. Son varios tratamientos. Aquí nomás puse 3. Esto lo hicimos allá por el 2000-2001. 2000-2001. Ya teníamos 10 años con las sustancias ómicas, donde se remojó la semilla por 60 minutos en una concentración de las sustancias ómicas de 90 miligramos por litro, o por 15 minutos en una concentración doble. Fue mucho mejor. El peso de las raíces fue 132, comparado con 56. Saquen sus calculadoras, por favor, y si estuvieran discutiendo esta gráfica, díganme ustedes en porcentaje cuánto se incrementó las raíces por el efecto de haber sumergido las semillas 15 minutos en una solución que tuviese 180 miligramos por litro de sustancias ómicas, a partir de las sustancias ómicas comerciales. Yo creo que ustedes tienen la capacidad de transportar esa que vimos del 27% de sustancias ómicas, hacer una solución que tenga 180 miligramos por litro. Lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Sumergirla 15 minutos también. Y desde ese momento comenzarán a ver los cambios. Entonces, van ustedes. Perdón, profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, ¿esto aplica para cualquier tipo de semilla o solamente para, por ejemplo, el jitomate en específico? No, para cualquier tipo de semilla. Es decir, que la influencia se observa. Para unas puede ser más fuerte que para otras, porque decíamos, depende de la especie vegetal. Así
como para cada uno de nosotros de tu grupo, de reacciones de diferente manera ante los bioestimulantes. Habíamos puesto la cafeína. Si alguien toma café en la noche, algunos sí duermen y otros no duermen. Entonces, también las plantas son así, las especies vegetales. Algunas son más impactadas que otras. En lo general, las hortalizas son bien impactadas. Las que no les gusta mucho son estas, miren ustedes. Pero pues casi no las cultivamos. El algodón, lino, girasol. Pero para el algodón tenemos el silicio. Y el lino tenemos el silicio. Y vimos la vez pasada. Entonces, el algodón y el lino no se preocupan. Con silicio lo hacen. El girasol es el que me preocupa. Pero las hortalizas y los cereales son bien tratados para este detalle. Obviamente que no vamos a estar enraizando semillas de maíz, porque las sembramos directos, pero sí podemos ponerles, simplemente por curiosidad, desde un principio, sustancias húmicas, como ponemos los biofertilizantes. Lo podemos poner ahí mismo, donde ponemos biofertilizantes a la semilla, podemos tener las sustancias húmicas. Bien, entonces vamos a formar un equipo para que responda a la pregunta. Este equipo estará formado por había otro nombre especial, Levit. Levit también es un nombre especial. ¿Estás ahí, Levit? Sí, aquí estoy. Muy bien, vas a ser parte del equipo para decirme cuánto se incrementa la formación de semillas con la presencia de sustancias húmicas, es decir, este salto de 56 a 132. Porque cuando van a discutir resultados no van a decir si ya está en la gráfica. No, pues las semillas, las raíces se incrementaron de 56 a 132, pues ya estaba. No, van a decir cuánto se incrementa de forma porcentual. Para que ese dato porcentual lo pueda manejar y comparar con cualquier otra especie. Ese es el que se puede comparar, el dato relativo en porcentaje en esta ocasión. Entonces tenemos la participación, vamos a sumar otro, aparte de Levit. Yo supongo que Levit ya está trabajando con su calculadora. Dejemos lo que trabaje y ahora solicitaremos a Ezequiel. ¿Estás ahí, Ezequiel? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Cuánto se incrementan las raíces con la práctica que estamos aquí mostrando? En Pues por apenas ciento. En por estoy en ciento. eso, profe. A ver si me sale. Claro. Carlos Pérez. Sí, profe. La misma pregunta, Carlos. Veamos. Estoy viendo que casi todos llegaron. Juan Diego. Juan Diego Plasencia. Juan Diego, ¿estás ahí? Manifiéstate. Juan Diego a la 1, Juan Diego a las 2 y Juan Diego a las 3 no está. Mira, aquí está otro nombre también especial, Dariela. Dariela, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Buen día, Dariela. Sí es Dariela, ¿verdad? Así es. Dariela, ¿cuánto se incrementa de 56 a 132 la formación de raíces con sustancias húmicas? En porcentaje dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Se aumenta el Sumamos. Se aumenta el 135%, me parece. Muy bien, Dariela. ¿Por qué lo hiciste tan rápido, Dariela? ¿Mandé? ¿Por qué lo hiciste tan rápido? Es que ya lo había hecho antes de que me mencionara.
Y miren, aquí está. Aquí está, se incrementa en 135%. Yo pensé que lo habías visto de aquí, Dariela. No, profe. Resten 132 de 56 para ver el incremento en términos absolutos. ¿Cuánto es? 132 menos 76. se incrementó 76 unidades. Este dato es poco útil porque puede venir otra especie que tenga otro tipo de raíces y ese 76 le parezca insignificante o le parezca muy alto. Otra especie, y para poder compararlo con el efecto de otra especie, lo requerimos ese 76 transformado en %. Ese ya es comparable con cualquier otra especie, el 76 no, porque cada especie tiene sus raíces. Entonces ahora ese 76, que es el incremento, el salto de aquí a acá, ¿qué representa de 56? Hagan la regla de 3, el 56 es el 100%, el 76 ¿cuánto será? En su cuaderno de nutrición de cultivos, que yo estoy seguro que todo el mundo lo tiene, porque de otra manera va a haber detalles que no van a estar en las transparencias que les voy a enviar. Entonces decimos el 56 es el punto de referencia. ¿Por qué es el punto de referencia? Porque es el testigo. Ese punto de referencia, el 56 es al 100%. Eso lo hacemos nosotros. El 76, ¿a cuánto será? Y sale este que está aquí. A nosotros nos sorprendió. Este incremento en el sistema de raíces, ¿cómo le hace? Pues solo lo hemos encontrado cuando agregamos auxinas, ácido indolacético o ácido indolbutírico. Pero cuando agregamos sustancias ómicas, no. Por eso es que aquí le habíamos puesto, en este caso, actúa como regulador del crecimiento. En el caso de raíces, puede ser inclusive hasta más potente. No siempre. Lo hicimos aquí, luego lo hicimos en el campo, ya con productos comerciales, lo hicimos con las hormonas sintéticas de la empresa Agroenzimas, lo hicimos con un producto que tenía sustancias ómicas más un polímero hidrofílico, y ven ustedes las raíces del testigo de un tomate de cáscara. Este me parece que fue en el ranchito. Inmediatamente, si tiene un mejor sistema radical, tendrá más oportunidades de nutrirse la planta. Esto lo llevamos de diferentes maneras. Lo hicimos por aquí, lo hicimos por allá. Aquí lo hicimos en este otro tomate de cáscara, en el X3 Jaltepa 3, que es un terreno muy feo. Muy feo. Es el que está pegado a la bomba, el que está pegado a donde está la entrada, al ranchito. Ahí está, es el X3. Ahí se trabajó, se comparó la técnica de fertirriego versus convencional, más nosotros, me refiero al maestro Jacinto Mata, y yo, con los productos enraizadores que estábamos aquí mencionando, sustancias ómicas más polímeros hidrofílicos, y obtuvimos esto. Este es el convencional, cómo está sus raíces. Vean ustedes el del acolchado, casi no creció, pero sí produjo. Y aquí está con el enraizador que contenía sustancias ómicas. Fue sorprendente. Quería enraizar hasta arribita, vean, vayan el tallo enraizando. Le dijimos, no, espérate, pues ya no es para tanto, nada más queremos que sea abajo para que pueda absorber nutrimentos y absorber agua. Ahora bien, ¿por qué en el acolchado no creció? Porque no tenía necesidad. En el bulbo de mojado, en el volumen mojado, está goteando la nutrición y el agua. ¿Para qué crece? La raíz crece cuando tiene necesidad de agua y no la encuentra. Invierte en ese momento la planta energías para que crezca la raíz y encuentre agua. O fósforo. Cuando hay deficiencias de fósforo, también invierte la planta para que la raíz crezca y encuentre fósforo. Pero si tiene todo aquí, ¿para qué crece? Esas energías las utiliza en la parte aérea para crecer la parte aérea. Eso es
Entonces compitió este del acolchado con nuestro enraizador en cuanto a producción y se quedó convencional atrás en cuanto a la producción de frutos. Pero como estamos en lo del enraizamiento, pues estamos aquí viendo raíces. Pero en frutos compitió este con este. Bien. A nivel de campo, tuvimos muchas técnicas para ver las raíces. No es tan sencillo. Tenemos que hacer perfiles, pero cuidando desde el principio que no vayamos a trozar las raíces. O sea, no es ir echando con paladas, escarbando. No. Hacer un perfil casi con presión de agua, nada más para que el suelo se despegara de las raíces. Eso es muy difícil. ¿De dónde agarramos presión? Con manguera, pues. En el campo, pues no. Todo lo que hicimos, lo hemos hecho con presión, pues, pero tuvimos que conectarnos con algo. Teníamos una manguera muy larga para conectarnos a donde estuviera una toma de agua. Esas tomas a donde pasa el riego, los conectamos a una de ellas, pero bueno, en fin, es un problema. Pero aquí lo que hicimos, está el maestro Jacinto Mata, lo que hicimos fue, se siembra y a un lado de la semilla se escarba un perfil, todavía no hay nada de raíces, no hay problema, y se introduce un vidrio. Este vidrio se tapa entonces, como si nada hubiera pasado, y periódicamente vamos y descubrimos el vidrio y lo lavamos y ven ustedes cómo se ven las raíces. Como que se pegan al vidrio. No sé exactamente por qué, pero eso da oportunidad a que las veamos. Quizás quiere que las veamos, cómo están respondiendo a nuestros tratamientos. Aquí trabajando con otra empresa diferente de ese polímero hidrofílico que tenía este producto, más sustancias ómicas. Es un polímero hidrofílico como este, más sustancias ómicas. Tuvimos muy buenos rendimientos. Muy bien, muchachos, este es el enraizamiento. ¿Están? En todas las hortalizas trabajamos. En la mayoría de los cultivos básicos trabajamos. Pero no solamente raíces, sino trabajamos hasta producción. Hasta producción. Aquí, por ejemplo, tenemos en el espárrago las últimas tesis que hicimos con esto. Vean ustedes la media de raíces. No, ¿esto qué sería? Media de, sí, de raíces. Este es el enraizador con y sin. Aquí están los testigos. Este es del espárrago. Estos son de donde en la corona saldrán al siguiente año los retoños que se constituirán en la cosecha de espárragos. Vean ustedes la cantidad de retoños que tenía, o de la corona estaba bastante grandecita a esta. Bastante grandecita con sustancias ómicas. Todo esto entonces lo hemos valorado. Comenzamos con 1988, 89, 90. Y posteriormente ya trabajamos con productos comerciales. Bueno, desde el principio, con productos comerciales. Esta es la primera fase apenas, el enraizamiento. Le vamos a dejar ahí para continuar con el resto de los efectos de las sustancias ómicas como bioestimulante dentro de las plantas para la siguiente clase. Entonces, para que ustedes lo recuerden, nos vamos a dejar en la transparencia 47 y aceptamos preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Por lo que acaba de decir anteriormente respecto a los enraizadores, entonces, ¿los enraizadores están compuestos de sustancias húmicas o no necesariamente? O sea, enraizadores como el Radix. Ah, yeah. Todos los enraizadores comerciales, bueno, no todos, algunos funcionan. Pero me refiero, algunos de los enraizadores que funcionan están hechos con hormonas sintéticas, nada más. Algunas empresas como Agroenzimas se especializan en hormonas sintéticas de altísima calidad como el ácido indolbutírico y el ácido indolacético. ¿Trabajamos con ellas? Claro que sí trabajamos. ¿Y funcionaron? Claro que sí funcionaron. No solamente aquí, por ejemplo, en este caso tenemos otro que es de cebollas y todo esto. Hacer estos perfiles y descubrirlas, les decía, es un trabajo enorme para que no destrozar la raíz.
Pero tuvimos que hacer, total, teníamos varios tesistas. Y para que se acostumbraran a estudiar las raíces, entonces hicimos esos perfiles con muchísimo cuidado. Y aquí tenemos los sintéticos. Miren, ese es sintético de agroenzimas. Otros enraizadores sí tienen sustancias únicas. Otros enraizadores tienen extracto de algas marinas, los cuales tienen promotores, un paquete de promotores dentro de ese extracto, como son reguladores del crecimiento, pero no hay control en cuáles son, pero funcionan como enraizadores. Esos serían los 3 grandes paquetes de enraizadores comerciales. El que trabajamos nosotros y el que más nos sorprendió pues, fue con sustancias húmicas. A tal punto que cuando andábamos trabajando acá en el campo, esto fue en Jalisco, con trigo y sobre todo los maiceros de Jalisco, maiceros temporaleros de Jalisco. La empresa estaba emocionada por en el caso del maíz, por todas las raíces adventicias, y que se distinguía las raíces adventicias, que son las que podíamos ver. Todavía no hacíamos estas colocaciones de los vidrios al interior del suelo. Pero les decíamos en esos primeros años, espérense, no venimos a producir raíces. Sí se ven, pero queremos ver si se traslada el efecto en producción de mazorca. Esa es la cuestión. Otra pregunta. Entonces, ¿en cuál nos quedamos? Decíamos, en la 48. 47, ¿no? 47, exactamente, de sustancias húmicas. Otra pregunta. Casi están todos. Déjenme ver cuántos se están anotados. 40. Yo tengo aquí la lista de 42. Entonces, felicidades porque son ustedes un grupo bastante responsable. Muy bien, muchachos, para que tengan oportunidad de ir a conectarse a la siguiente clase. Por eso comencé a las 9. Para poder terminar 5 minutos antes que puedan ustedes pasar a la siguiente. A menos de que haya otra pregunta, 1 minuto de otra pregunta. Yo, profe, yo nada más quería corroborar si había mencionado que las sustancias húmicas funcionan como reguladores de crecimiento. Para el enraizamiento, sí. ¿Sí? Ah, ok. Así es. Para el enraizamiento, sí. Ahora, y puedes encontrar, ya muchas empresas están distribuyendo sustancias húmicas, y no solamente para enraizar, sino como bioestimulantes en lo general. Lo que necesitamos ver es esas sustancias húmicas que distribuye cada empresa, su calidad. De que funcionan, funcionan. Lo que queremos ver es si las que esa empresa produce son de las que funcionan. Porque a lo mejor les está vendiendo algo que no es, pues. Tiene que evaluarlas. Sí, sí. ¿Tú eres López Arias? ¿No Sí, te López mencioné Arias. aquí? Deja pasarte lista. Muchas gracias, Ezequiel. Entonces, que estén ustedes bien. Y nos vemos el jueves. ¿El jueves? El jueves, sí. El jueves. No olviden de traer su calculadora y su cuaderno de nutrición. Ya está, profe, pues. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día. Buen día, Hasta buen luego, día. profe. Buen día.